Bienvenidos. Hoy nos adentraremos en el alma profunda de Mendoza, allí donde la cruz y la espada fundaron una civilización hispánica y católica. La primera ola evangelizadora en estas tierras cuyanas fue una gesta heroica. Misioneros y conquistadores trajeron la cruz de Cristo a un territorio agreste, dominado por el desierto. Las primeras 4 órdenes mendicantes instalaron sus conventos en lo que hoy es el área fundacional, Plaza Pedro del Castillo. Los dominicos llegaron en 1588, los franciscanos en 1593. Custodios de la Virgen del Carmen de Cuyo, los mercedarios en 1594 y los agustinos en 1634. Los jesuitas llegaron en 1608 y revolucionaron el sistema educativo y productivo con sus chacras. ¿Cómo latía el corazón espiritual de aquellos siglos? Latía al ritmo de la Santa Misa de siempre, aquella liturgia inmemorial que unía a pastores, conquistadores y nativos en un solo idioma celestial. Imaginen por un segundo aquellos templos coloniales, el aroma del incienso elevándose como una plegaria, visibles hacia las vigas de madera. La penumbra mística rota apenas por el titilar de los cirios, y el sacerdote, de espalda al pueblo y de cara a Dios, liderando el camino hacia el Calvario. Aquella misa en latín no era un muro, sino un puente de misterio. Las palabras en la lengua de los mártires resonaban con un eco de eternidad, y en el silencio sagrado del canon, el tiempo mismo se detenía. Toda Mendoza, desde el terrateniente hasta el más humilde peón, se arrodillaban ante el milagro de la transubstanciación. La fe no se explicaba con fríos discursos, se contemplaba, se adoraba y se vivía en la belleza absoluta del altar tradicional. Las primeras congregaciones religiosas que pisaron este suelo, franciscanos, jesuitas, dominicos y mercedarios, fueron los arquitectos de esta cristiandad. Su doctrina se enfocaba en la salvación eterna de las almas, el combate contra el pecado y el arraigo de una fe tallada en la roca de la tradición. El despertar de las advocaciones en los departamentos. Desde el primigenio Valle de Huentata, el catolicismo se expandió como un río de gracia por cada rincón de lo que hoy conforma la geografía mendocina. Cada departamento actual nació bajo el amparo de una cruz o de una modesta capilla colonial que servía de posta, refugio y escuela de virtudes. La fe se encarnó en la tierra a través de las advocaciones que traían esperanza de salvación eterna, orden social y protección contra las fuerzas del mal. Nuestra Señora de la Carrodilla, Luján de Cuyo. Su veneración comenzó a finales del siglo XVIII, de la mano de don Antonio Solanilla, un inmigrante aragonés que trajo consigo la sagrada imagen
desde su patria. Enraizada en los viñedos, esta advocación traía a la sociedad la firme esperanza de la providencia divina frente a las inclemencias del tiempo. En la mentalidad tradicional, la carrodilla no era un amuleto agrícola, era la reina que recordaba a los hombres que el fruto de la tierra depende de la gracia de Dios y que el trabajo humano debe estar subordinado al orden celestial, protegiendo las almas de las tempestades, tanto físicas como espirituales. Capital, área fundacional. Fue el epicentro religioso de Cuyo desde 1561. Aquí se instalaron las primeras sedes de los dominicos, franciscanos, mercedarios y la célebre Compañía de Jesús. Desde la Iglesia de la Merced y el Colegio de San Andrés se diagramó toda la evangelización regional. Guaymallén nació pegada a la fundación de la ciudad. La evangelización formal se consolidó en la zona rural a través de la histórica Capilla del Rosario, en el Bermejo, cuyos registros de bautismos de comunidades huarpes y criollas datan de los siglos XVII y XVIII. Las Heras. Su historia católica está unida para siempre a los franciscanos, quienes administraron las tierras y la primitiva capilla del Plumerillo, donde el general San Martín encomendó el ejército de los Andes a la Virgen del Carmen. Las rutas de alta montaña contaban con postas e imaginería religiosa desde el siglo XVIII. Godoy Cruz. La fe llegó a través de los dueños de las primeras chacras del siglo XVIII y las órdenes mendicantes que poseían campos de cultivo allí. Se formalizó institucionalmente con la edificación de la parroquia San Vicente Ferrer a mediados del siglo XIX, núcleo del crecimiento del departamento. Maipú, fuertemente vinculada a las estancias coloniales de producción vitivinícola de los jesuitas, como la histórica estancia de la Arboleda. La colonización espiritual formalizada se nucleó en torno a las capillas rurales que luego dieron paso a la actual parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. San Martín. La fe llegó en el siglo XVIII a través de los curatos rurales que asistían a las poblaciones nativas dispersas sobre el río Tunuyán. El gran salto ocurrió bajo el impulso de la Capilla de Alto Salvador, de orden franciscana, y la viceparroquia de la Posta del Retamo, profundamente protegidas por el general San Martín, durante su chacra en el departamento. Junín. Fue el verdadero corazón logístico de la evangelización del Este en el siglo XVIII. La viceparroquia de la Posta del Retamo centralizaba las partidas de bautismo, matrimonios y defunciones de toda la región centro-este mendocina, antes de la separación de los departamentos modernos. Rivadavia. Su evangelización primitiva dependió del curato de Corocorto y de la Posta del Retamo. Los frailes mercedarios y franciscanos recorrían las márgenes del río Tunuyán, erigiendo oratorios en estancias, que durante el siglo XIX devinieron en capillas estables dedicadas a San Isidro Labrador. Santa Rosa, territorio de tránsito colonial hacia Buenos Aires. La evangelización formal
se consolidó en la primera mitad del siglo XIX, gracias a la donación de tierras de la familia González para la construcción de una capilla dedicada a Santa Rosa de Lima, que sirvió de aglutinador urbano para el pueblo. La Paz. El origen se remonta al antiguo curato de Corocorto, establecido en el siglo XVIII, una de las misiones más alejadas y complejas debido al tránsito constante de carretas y la dispersión de comunidades nativas americanas en la frontera este de la provincia. San Carlos es el departamento más antiguo del Valle de Uco. La evangelización comenzó en el siglo XVII, con las misiones jesuitas de reducción de aborígenes, huarpes y puelches. Se institucionalizó en 1772 con la fundación del Fuerte de San Carlos, que contaba de forma permanente con capellanes, militares y religiosos doctrinarios. Tunuyán. Al igual que San Carlos, la fe llegó mediante las misiones y propiedades productivas rurales de la Compañía de Jesús, destacando históricamente la estancia jesuita del Totoral en el siglo XVIII, que poseía capillas que articulaban la vida de los peones e indígenas de la zona. Tupungato. Zona montañosa evangelizada mediante las misiones itinerantes que descendían desde la ciudad de Mendoza hacia el sur. El asentamiento de capillas rurales estables en las estancias ganaderas y agrícolas coloniales a lo largo del siglo XIX fijó los cimientos de su actual red parroquial. San Rafael. La evangelización formal comenzó tardíamente en comparación al norte, precisamente en 1805, con la fundación del fuerte San Rafael del Diamante, hoy Villa 25 de Mayo. El fraile franciscano Francisco Inalicán fue el gran pionero, cumpliendo un rol clave de pacificación y catequesis entre las tribus pehuenches de la zona sur. General Alvear. Dependió inicialmente de las misiones del Fuerte de San Rafael. Su verdadera estructuración religiosa sistemática ocurrió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la llegada masiva de inmigrantes europeos y la acción pastoral de misioneros que acompañaron el trazado de las colonias agrícolas de los ríos Atuel y Diamante. Malargüe. Fue una zona de frontera indígena e incursiones misioneras esporádicas durante la colonia. La presencia católica regular ingresó a través de los capellanes que acompañaban a las expediciones militares del siglo XIX y posteriormente mediante las misiones de los padres salesianos encargados de asistir a los puesteros y comunidades rurales dispersas del secano mendocino. La Valle, una de las zonas de evangelización más tempranas y particulares de la región cuyana. Los jesuitas y dominicos se internaron en las lagunas de Huanacache, ya en el siglo XVII y XVIII, para catequizar a los huarpes laguneros. Fruto de esa titánica labor en pleno desierto es la histórica y declarada Monumento Histórico Nacional, Capilla de Nuestra Señora del Rosario de las Lagunas. ¿Qué enseñaban cada comunidad? Lejos del enfoque puramente sociológico o de los cantos informales que introdujo la reforma litúrgica de los años 60, el catolicismo tradicional en Mendoza educaba a los fieles
en el misterio, el dogma y el combate espiritual a través de devociones específicas, arraigadas por las órdenes eclesiásticas. Los jesuitas y la primacía de Cristo y la Santa Trinidad. La Compañía de Jesús centró sus enseñanzas en la adoración teocéntrica a la Santísima Trinidad, el examen de conciencia rígido y los ejercicios espirituales. Introdujeron una profunda piedad a Cristo en su pasión y el misterio de la salvación eterna, enfocando al fiel en la necesidad de la gracia divina para evitar la condenación. Los franciscanos y la Virgen del Carmen, custodios absolutos de la Virgen del Carmen de Cuyo, propagaron el uso del santo escapulario marrón como un escudo de protección espiritual y promesa de salvación eterna. Los franciscanos también enseñaban el rezo del Vía Crucis y la imitación de las llagas de Cristo. Los dominicos y la Virgen del Rosario fueron los propagadores universales del Santo Rosario en Mendoza. Para los dominicos, el rosario no era un simple ritual, sino el arma espiritual infalible contra las herejías, enseñando a los fieles a meditar los misterios divinos en latín y a consagrar sus hogares a la Reina del Cielo. Los mercedarios y la Virgen de la Merced enfocaron su misión en la Virgen de la Merced o de las Mercedes bajo su título tradicional de Redentora de Cautivos. En la Mendoza colonial, esta devoción enseñaba el valor del sacrificio, la penitencia por los pecadores y la liberación del alma frente a las cadenas del pecado y del demonio. Un detalle especial. Los Barriales, ¿fue un lugar de ermitaños? Sí, Los Barriales, extensa zona que originalmente comprendía el este mendocino, Junín, San Martín y Rivadavia, fue considerada de manera mística y literal como un lugar de retiro para ermitaños y contemplativos. ¿Por qué y en qué años? El origen colonial de la ermita de los jesuitas del siglo XVII y XVIII, originalmente Los Barriales, era una zona baja, anegada y desértica. Los padres jesuitas establecieron allí una pequeña ermita de paso. Este oratorio primitivo era el punto donde los frailes se retiraban en soledad absoluta a orar en medio de las inclemencias del desierto y a catequizar a los nativos dispersos. Esta primera ermita, destruida en el sismo de 1861 y reconstruida en 1881 como en la capilla de Nuestra Señora de la Luz en Junín, fijó el carácter ascético del lugar. Para la perspectiva de la fe tradicional, la historia de los Barriales demuestra que el este de Mendoza nació bajo el signo del aislamiento sagrado, la oración del desierto y el espíritu de las ermitas coloniales. Un misticismo riguroso que contrasta fuertemente con la posterior secularización que trajeron las corrientes modernistas a las parroquias rurales de la provincia. Santa Juana de Arco, en Junín, llegó como un estandarte de combate espiritual. En épocas de persecución encubierta, la doncella de Orleans fue levantada por la feligresía como una poderosa defensa contra las corrientes secularizadoras y las logias masónicas que pretendían arrancar la fe del pueblo. Ella recordaba a los mendocinos
que la Iglesia es militante y que la fe se defiende con valentía. Avanzando en la historia, la Iglesia mendocina contó con pastores de una talla espiritual y doctrinal inmensa, hombres que no temían al mundo. Fray Marcolino Benavente, obispo de Cuyo, fue un defensor intrépido de la fe en momentos de feroz inestabilidad social, huelgas y amenazas de guerra fratricida. Su obra cumbre fue la fundación e impulso de la imponente estatua al Cristo Redentor de los Andes, erigido en las alturas de la cordillera. Aquel bronce no era solo un monumento diplomático, era un grito de fe contrarreformista que proclamaba a las cumbres y a los valles que Jesucristo es el Rey absoluto de las naciones, el único redentor de los hombres frente al materialismo ateo que comenzaba a asomar. Luego llegaría una figura monumental, Monseñor Aníbal Verdaguer, el primer obispo de la diócesis mendocina, historiador meticuloso y pastor infatigable. Su vida entera fue un holocausto de servicio. Verdaguer consolidó las estructuras eclesiásticas tradicionales frente al persistente avance del laicismo liberal. Su celo apostólico lo llevó a recorrer la provincia pueblo por pueblo, en misiones pastorales rigurosas, asegurando que el catecismo de San Pío X se enseñara sin alteraciones y que la fe no sufriera contaminación alguna. Su sucesor, Monseñor Adolfo Buteler, continuó la edificación de esta cristiandad con pulso firme. Multiplicó las parroquias para que ningún mendocino se quedara sin el auxilio de los sacramentos. Pero su obra más amada, su obra providencial, fue la creación del Seminario de Mendoza. Buteler sabía perfectamente que para defender la tradición se necesitaba sacerdotes santos, formados al pie de los sagrarios, con la teología tomista y el amor a la liturgia secular. Sin embargo, los vientos de la tempestad modernista comenzaron a soplar sobre la Iglesia Universal. Durante su participación en las sesiones del Concilio Vaticano II, Monseñor Buteler observó con honda preocupación y dolor las reformas y las novedades teológicas que pretendían introducirse para congraciarse con el mundo secular. Su postura en Roma fue de una fidelidad inquebrantable a la Iglesia de siempre. Al regresar a su diócesis, resistió con nobleza las presiones del ala progresista. Tristemente, la semilla de la discordia ya había sido sembrada. Un sector de sus propios sacerdotes, influenciados por corrientes tercermundistas, entró en abierta rebeldía contra su autoridad pastoral y tradicionalista. En medio de este doloroso quiebre, se produjo un hecho trágico para la ortodoxia mendocina, el cierre del amado seminario de Lulunta, que hasta entonces había sido un faro purísimo de formación sacerdotal. El choque ideológico estalló a fines de 1965, influenciados por el concilio y por un creciente compromiso social con los desposeídos. Un grupo de 27 sacerdotes diocesanos se rebeló abiertamente contra la conducción de Buteler. El conflicto estalló a niveles inéditos cuando más de una decena de párrocos iniciaron una huelga eclesiástica masiva, acusando al arzobispo de estar totalmente ajeno
al espíritu de renovación. Varios de estos religiosos mendocinos se integraron posteriormente al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, una corriente que unía la teología renovadora con una activa militancia política y social. La tensión llegó a un punto de no retorno. Ante la pérdida de control de su clero y la politización teológica de las aulas, el inflexible Monseñor Buteler tomó una decisión drástica. Clausuró definitivamente el seminario de Lulunta a finales de 1966. La ruptura, el modernismo y la dilución de la fe. Con la partida de los obispos de la vieja guardia, las compuertas se abrieron para dar paso a un quiebre sin precedentes. La llegada de Olimpo Maresma marcó el inicio de una era de dolorosa transformación. Su misión declarada fue aplicar el llamado ayornamiento, la actualización exigida por el espíritu modernista, permitiendo la entrada directa de la secularización en la iglesia de Mendoza. Las sotanas comenzaron a desaparecer. La liturgia perdió su sacralidad misteriosa y la teología se tiñó de sociología humana, desplazando la búsqueda de la salvación del alma por un activismo meramente terrenal. Y es aquí donde nos enfrentamos a una de las realidades más dolorosas e indignantes para la feligresía mendocina, que amaba la tradición. ¿Es verdad que quitó los retablos y quemó imágenes sagradas? La historia con crudeza responde que sí, bajo el pretexto de una supuesta purificación litúrgica y despojamiento postconciliar, se desató una auténtica ola iconoclasta en la provincia. Retablos coloniales e históricos labrados en madera fina, altares mayores de mármol, donde se había celebrado el santo sacrificio durante generaciones, y bellísimas imágenes de santos que habían recibido las lágrimas y oraciones de nuestros abuelos, fueron removidos sin piedad. Muchos de ellos terminaron arrumbados, destruidos o directamente incinerados en patios parroquiales. Se desterró el arte sacro que elevaba el alma al cielo, imponiendo en su lugar una arquitectura fría, desnuda, vacía de misterio, que asemejaba los templos católicos a fríos salones de conferencias protestantes. Lamentablemente, el repliegue del catolicismo tradicional no se detuvo con aquella primera embestida. Con los posteriores pastores que rigieron la arquidiócesis, la corriente modernista terminó por consolidarse en los estamentos oficiales. La tradición fue sistemáticamente arrinconada y diluida. Las misas reverentes, celebradas con el sagrado rito romano antiguo, fueron prácticamente prohibidas o perseguidas. El catolicismo doctrinal, la piedad mariana tradicional y el sentido del pecado y la penitencia se desvanecieron de la pastoral común. El laicismo y el progresismo eclesial ganaron los escritorios de la curía, dejando a la feligresía sedienta de la verdad inmutable. Hoy contemplamos las ruinas que dejó la tormenta modernista. Nos queda una misión ineludible: custodiar y mantener encendida la llama de la tradición en Mendoza, la memoria de la primera ola evangelizadora, el misticismo de nuestras advocaciones departamentales y el celo de los obispos que resistieron nos demuestran que la verdad no tiene fecha de vencimiento.
En tiempos de confusión y desierto espiritual, mantener el catolicismo tradicional no es un acto de nostalgia histórica, es el acto de resistencia más noble para defender la verdadera fe de nuestros padres y la realeza de Jesucristo en nuestra patria.